estamos todos viendo la pantalla, ¿verdad? Eh, Cari, corazón, cuando tú me digas que está también transmitiendo por Facebook, iniciamos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, Verónica. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos, a quien se conecta vía Zoom y a quienes lo hacen por Facebook. Pues como siempre, nuestro agradecimiento por permitirnos compartir temas de interés para el derecho internacional privado desde, en esta ocasión, desde la sesión mensual de marzo, la sesión mensual que tenemos cada último jueves de cada mes, desde la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, desde AMEDIP, como presidenta de AMEDIP y en nombre, por supuesto, de nuestra Junta de Gobierno y de todos los miembros de la Academia. Muchísimas gracias, queridísima Verónica, por estar con nosotros a estas horas ya de la tarde-noche, después de una jornada tan larga como comenta, desde las 5 de la mañana tuya, desde Edimburgo estás trabajando, así es que, como siempre, es un honor tenerte y muy, muy agradecida. Entonces, bueno, yo te voy a entretener nada más que un momentito para leer unas breves líneas curriculares para que todo el mundo sepamos con quién estamos hablando, con qué gran personaje del derecho internacional privado estamos hablando. Pues ella es la doctora Verónica Ruiz Abudnin. Ella es orgullosamente originaria de Uruguay, discípula de grandes internacional privatistas uruguayos como nuestro queridísimo Didier Operti, nuestra Cecilia Fresnedo, es decir, podría nombrar muchos, ¿no? Pero bueno, ella es un orgullo para quienes tuvieron el privilegio de tenerla en sus aulas y ahora, bueno, ella es la que está del otro lado del aula, ¿no? Ella es profesora, ella es catedrática de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de Edimburgo. Es árbitro independiente, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y actualmente es la presidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADI. Eh, Entiendo que ella será también profesora del curso general de la Academia de la Haya de Derecho Internacional. No sé de qué año, pero si el dato es erróneo, tú me corriges, se vale corregir, querida Verónica. Y bueno, algo fundamental que ella, como tantas de nosotras, no colocamos en nuestra currícula, aun siendo el más alto honor que podemos llegar a tener. Ella es mamá de tres jóvenes maravillosos, fruto del buen esfuerzo que han hecho junto con su esposo. Así que felicidades por ese gran logro. Yo creo que voy a empezar a poner en la currícula algo que realmente es lo que más nos puede representar y lo que más realmente disfrutamos. Pues entonces, bueno, sin más dilación, la doctora Verónica nos viene a hablar sobre un tema muy interesante, economía circular y derecho internacional privado. Entiendo que este artículo lo escribió junto con la profesora Martina y bueno, pues ganó premio en España. El artículo está escrito en inglés y está, como diría ella, available online. Está disponible en línea, ¿no? Para que lo podamos también consultar. Entonces, bueno, muchas gracias, Verónica. Por favor, adelante. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, por supuesto que es un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche o esta tarde de ustedes. Es un gusto enorme poder compartir mayoritariamente un montón de preguntas. Creo que como suele suceder en los temas nuevos del derecho o temas nuevos en general para el derecho y también para el derecho internacional privado, hay mucho más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, justamente como decía Nuria, la idea de poder compartir hoy con ustedes se basa en un trabajo de investigación realizado con la doctora Antonia Sommerfeld del Max Planck Institute de Hamburgo,
Con Antonia trabajamos en esta publicación que sí ganó un premio ahora aparece en una de las slides del año pasado, y es parte de un proyecto mucho más ambicioso en relación a economía circular y derecho internacional privado. Entonces, un poco contarles el porqué del planteamiento de economía circular y derecho internacional privado. Después contarles algunos rasgos generales de cuál fue digamos, el centro de atención que tuvimos en este trabajo específico que ya está publicado. Y finalizar con algunas reflexiones de cara a lo que espero sea como la conversación o la discusión en términos de cómo podemos contribuir desde el derecho internacional privado a una producción y consumo sostenible, ¿no? Entonces creo que el gran marco como para poder entender, digamos, de dónde venimos en relación al trabajo que hemos hecho en economía circular, creo que podemos empezar por, digamos, el planteamiento general, y te pido quizás que pases a la diapositiva siguiente. El, el, el planteamiento general viene del trabajo que hemos venido realizando desde hace varios años ya en relación a derecho internacional privado y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando empezamos con el trabajo de Derecho Internacional Privado y Desarrollo Sostenible, un trabajo que comenzamos originalmente con Hans van Loon, el ex secretario general de la Conferencia de la Haya, pero también con Ralph Michaels, director del Max Planck de Hamburgo. Ya en el 2018 empezamos con este trabajo. El primer producto de ese trabajo fue un libro editado, donde hay una perspectiva de derecho internacional privado en relación a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el objetivo 12, que es el objetivo específico en relación a producción y consumo responsable y sostenible, fue trabajado en relación a ese proyecto global por Geneviève Sommier de Canadá, también una internacional privatista de primera línea, donde reconoce, digamos, que hay muy poco trabajado desde el derecho internacional privado en relación al consumo sostenible en particular. Hay bastante más en relación a la producción sostenible, y hay mucho trabajo en este momento en relación a las cadenas globales de suministro. Este es un tema que se viene trabajando con una incidencia muy fuerte desde el derecho en general, pero también desde el derecho internacional privado en forma más reciente. Para empezar, es decir, el plan es ese, hablar en principio digamos, de qué podemos aportar desde el derecho internacional privado, sabiendo desde el vamos que el derecho internacional privado solamente puede hacer una contribución a unos esfuerzos mucho más comprensivos desde el derecho, pero también desde todas las áreas que son necesarias, ¿no? Yo creo que la idea esencial en el trabajo de estos temas es entender que acá se trata de aportar el granito de arena, que ni el derecho internacional privado tiene una respuesta para lo que son estos problemas globales, pero sí puede, desde y en la medida de lo posible, intentar contribuir, ¿no? Entonces yo creo que desde una posición de mucha humildad en relación a lo que se puede aportar desde el derecho internacional privado. Creo que también es importante empezar por reconocer que en materia de economía circular, el trabajo desde el derecho privado es hoy por hoy muy limitado, ¿no? Es decir, recién empiezan a aparecer trabajos de investigación en materia de derecho privado y economía circular. Hay un trabajo mucho más profundo en materia de políticas públicas, en materia de enfoques desde el derecho público y también desde el derecho internacional y del derecho internacional público, pero a nivel de derecho privado hay poco, y a nivel de derecho internacional privado no hay nada. Es decir, creo que parte del desafío del trabajo que estamos haciendo con Antonia, y también el proyecto más grande con Ralph Michaels y con parte del equipo de Edimburgo y parte del equipo de Hamburgo,
es justamente el desafío de trabajar en un área donde el derecho internacional privado hasta hoy no ha tenido ninguna incidencia, ¿no? Entonces es hacer un trabajo pionero, empezar desde el cero, ¿no? Empezar realmente desde el vamos en ese sentido. Y creo que, y me importaría compartir, digamos, mucho con ustedes, conversar con ustedes respecto de cuáles son las posibilidades reales. Y para eso creo que también es importante entender un poco cuáles son los problemas de la economía lineal en relación a, digamos, o comparado con lo que es la economía circular. Y yo digamos, no doy por sentado, digamos, que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular o no, y tampoco, digamos, es algo a dar a asumir en términos de conocimiento. Entonces, partir de, digamos, una explicación de cuál es el problema y después a partir de ahí poder trabajar en el caso concreto. La investigación con Antonia Sommerfeld es concretamente en relación a la industria de la moda. Es decir, no es una investigación que se hace en términos de economía circular y derecho internacional privado en general, sino particularmente de economía circular en el contexto de la moda. ¿Y por qué en el contexto de la moda? Bueno, porque en el contexto de la moda hay un involucramiento muy grande de la industria de la moda en términos de economía circular. Hay muchos proyectos que están funcionando y que están funcionando muy bien y que están creciendo en muchos países. Y me enorgullece contar que esta semana en una clase de Derecho Global en la Universidad de Edimburgo tuve el gusto de invitar a una colega, una abogada uruguaya, que vino a hablar precisamente de ejemplos de economía circular en la industria de la moda que están hoy por hoy creciendo en Uruguay. Y en eso, es decir, hay muchos de estos proyectos que se realizan a nivel local, pero que adquieren también y que han adquirido una relevancia, digamos, internacional, y por eso digamos, la relevancia también de las posibilidades del derecho internacional privado. Algunos de esos ejemplos se han establecido en varios países de la región latinoamericana, como Bopero, por ejemplo, que opera en Uruguay, que es originariamente una iniciativa uruguaya, pero que también está establecida en México y también en Colombia. Y es decir, en ese sentido, hoy por hoy, las modalidades de economía circular en la industria de la moda han generado no solamente, digamos, el interés a nivel de los productores, de los involucrados en la producción, pero también han logrado involucrar al consumidor, y el consumidor es un actor clave en relación a la economía circular. Entonces, por eso es que el trabajo se centra en la industria de la moda, y por eso es que en los próximos 15, 20 minutos que vamos a estar conversando de esto, el ejemplo que voy a usar es el de la industria de la moda. Y después cerrar con unas conclusiones o con unas reflexiones finales. Pero Nuria, si te animás a pasar a la siguiente diapositiva, que es muy sencilla. Ahí va. Las diapositivas, seguímelas hasta que, perfecto. Porque vienen con transiciones que no son necesarias, sino te voy a estar diciendo todo el tiempo al siguiente. Eh, el problema de la economía lineal creo que es un problema claro en el sentido de que estamos hablando de una modalidad que se basa en, digamos, el hacer, consumir y desechar, ¿no? Es muy, muy simple y muy sencillo. Hay digamos, se basa en una extracción de recursos naturales para producir, y después al final del ciclo, del ciclo, en este caso de los textiles, lo que hay es un desecho. Y sabemos que el ciclo de la economía lineal de los textiles es totalmente insostenible. En materia de moda, más todavía que en relación a la utilización de otro tipo de textiles,
Y estos modelos, digamos, de economía lineal se han venido, digamos, escalando a nivel mundial la problemática, sobre todo basados en modelos de lo que se llama fast fashion o ultra fast fashion, ¿no? Entonces, seguimos, Nuria, es difícil hacerlo así, pero seguimos con la... Y ahí poneme todo lo que tiene esa diapositiva, ponémelo todo ahí, que en realidad es demasiado chiquito, pero, pero lo tenemos todo ahí. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. En este sentido, la traducción del paper es decir, es justamente trazando los hilos de la economía circular en los contratos internacionales. Yo creo que nos enfocamos en este paper en materia de contratos internacionales para poder hacer un aporte concreto en términos de temáticas que son propias del derecho internacional privado, como la contratación internacional. Pero la problemática es mucho más amplia y mucho más aguda que la que se presenta en relación a los contratos internacionales. En términos de la insostenibilidad de la moda, nos podríamos pasar todo el tiempo dando datos que nos dan miedo, ¿no? El grado de insostenibilidad de la moda comparado con otros sectores de la industria que también son insostenibles son realmente muy preocupantes, y tienen algunos de esos datos en la pantalla. En términos del footprint de emisiones de gases de efecto invernadero es enorme, el consumo de agua es impresionante, y sabemos que el agua es uno de los recursos naturales es decir, que más debemos cuidar en estos tiempos. En términos de contaminación, los datos que tenemos aquí son oceánicos, pero contaminación digamos, en general es realmente muy preocupante. También es muy preocupante que hoy por hoy, de cada 5 prendas que se producen, 3 terminan incineradas en un muy corto tiempo. ¿Ah? Entonces estamos hablando de que hay una superproducción de moda con unos efectos ecológicos muy preocupantes. Y menos del 1% del material que se utilizan se reciclan en materia de ropa. Lo que vemos en fotos, digamos, tiene que ver también con cómo se distribuye eso a nivel geopolítico. Pasame a la siguiente diapositiva, por favor. En el recorrido de los textiles, lo que tenemos también es una distribución poco equitativa de lo que es, digamos, lo que son me faltan las palabras en español, esto es muy preocupante, de lo que son los efectos nocivos de la economía lineal. Es decir, hay países que se destacan por su nivel de producción, y en este sentido los países del sudeste asiático Nuria, pasame todo porque hay flechas, hay cosas y todo lo que hay en este... ahí va, perfecto. Era más, es decir, seguí porque hay bastante más hasta que te llegue, ahí te aviso. Faltan algunas flechitas más. Ah, una menos, perfecto. Entonces, en términos geopolíticos, digamos, la producción, digamos, en relación a... Podríamos agregar a esto, por ejemplo, de dónde se extraen los recursos, porque no es necesariamente de los lugares de producción, entonces hay un flujo muy típico de la globalidad de la cadena de suministro, pero lo que sí es claro, y por eso mismo creo que desde el derecho internacional privado estamos llamados a involucrarnos con estos temas, es que en lo que es el recorrido de los textiles, hay un recorrido muy global, y hay un recorrido global que empieza con la producción,
que sigue, digamos, muy simplificado con el, digamos, la venta de retailing, de donde está el consumidor involucrado, y que en otro lugar termina con el desecho, y donde hay, digamos, la problemática del desecho está muy concentrada en algunos países del sur global. Dos ejemplos muy claros son Ghana y Chile, que son los que más se pueden ver desde desde las alturas, y hay fotos, creo, digamos, creo que están en el slide siguiente, pero en ciertos países, digamos, del sur global hay una problemática enorme en materia de desechos, ¿no? Eso, en términos ecológicos, es claro que hay un efecto de insostenibilidad, pero también en materia de el diseño de la fast fashion hay un problema importantísimo de insostenibilidad social. Es decir, todos estos modelos tienen son desde el diseño, tienen un problema de sostenibilidad social que tiene que ver con, para poder realizar digamos, distribución tan rápida de productos de ropa, es necesario que haya personas trabajando durante las 24 horas del día, todo el tiempo, y como sabemos y es sabido, muchas veces en condiciones que no son las condiciones del trabajo digno, a las que se refiere también la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en su objetivo número 8, ¿no? Entonces hay, a nivel de problemática, hay problemática de insostenibilidad medioambiental, pero también y muy pronunciadas de insostenibilidad social. Entonces es claro que esta tendencia de la moda tiene que ser revertida, y eso es la siguiente diapositiva. Es decir, a todas las escalas, a dimensiones tanto global como regional como nacional, ha habido y comienzan a haber iniciativas para tratar desde los sectores digamos, de políticas públicas, y también, sobre todo, de diseño de políticas públicas, poder contener y poder revertir estas modalidades nocivas. Entonces tenemos, por supuesto, la Agenda 2030 que ya mencioné, pero también la UNEP tiene un programa específico en relación a circularidad. A nivel europeo hay muchas diferentes directivas, pero una acción concreta en relación a la economía circular, y más recientemente, algo que aparece muy con nombre y apellido, si se quiere, es la preocupación en particular en relación al modelo de Shein y de Temu, ¿no? Yo no sé si, digamos, estas son empresas que ustedes conocen, pero tanto Shein como Temu tienen lo que se llama una venta directa, que no pasa por ningún intermediario en el lugar de consumo, sino que es directamente del lugar de producción al lugar del consumidor, y tienen realmente una distribución global de estos productos. Concretamente, en materia de Shein y Temu, uno de los países que está como a la vanguardia en términos normativos es Francia, que ha hecho una propuesta concreta en relación a estos productos, y también, como sabemos, y porque ha estado en las noticias recientemente, Estados Unidos también ha tenido, digamos, iniciativas en este sentido. A nivel nacional hay muchas, yo menciono Uruguay Circular por razones obvias de orgullo nacional, pero hay muchos países que tienen específicamente políticas en este sentido de circularidad, y les podría nombrar unos cuantos en este sentido. Entonces, seguimos un poquito, Nuria, con la siguiente. Sí, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante, digamos, entender hacia dónde apuntan todas estas iniciativas normativas? Yo creo que es importante para poder entender cuáles son los puntos donde hay una apertura
en términos de posibilidades para el derecho internacional privado. Si no entendemos de qué va la economía circular y cuáles son las características de la economía circular, es muy difícil vincularse desde el derecho privado y desde el derecho internacional privado. En ese sentido, quizás es bueno destacar que el approach nuestro, o digamos, el enfoque nuestro en este trabajo es en el entendimiento que el derecho internacional privado es lo que permite, digamos, amplificar las eficiencias del derecho privado. Digamos, el derecho privado se ocupa de las relaciones privadas y el derecho internacional privado se ocupa de las relaciones privadas transnacionales. Entonces, en ese sentido, da la posibilidad al derecho privado de tener esa amplificación en cuanto digamos, a sus objetivos. Entonces, en ese sentido es que para poder trabajar en economía circular y derecho internacional privado, primero tuvimos que hacer una taxonomía, una categorización de los contratos de derecho privado que son relevantes y que hay múltiples, pero nosotros nos dedicamos solamente a algunos contratos concretos, en particular al contrato de reverse retailing. Y ya les explico un poquito esto. Entonces, tenemos frente a nosotros, digamos, los objetivos claves de la economía circular, que son minimizar la extracción de recursos y maximizar el uso y el ciclo de vida de un producto. Parte de maximizar el uso y el ciclo de vida tienen que ver con que no solamente, digamos, el producto tenga una mayor longevidad, sino que en cada punto, digamos, de interacción con el producto, que pueden ser en procesos de regeneración, de upcycling, de mantenimiento, de restauración, en cada uno de esos procesos se maximice el valor agregado. Entonces hay un tema de maximizar cada uno de esos puntos donde hay una transformación que no implica nueva extracción de recursos, ¿no? Fundamental en este proceso es, por eso lo de economía circular, es mantener, digamos, que al final de la vida útil del producto no haya un desecho, sino que eso vuelva a ingresar en la cadena de producción y de esa forma se pueda cerrar el círculo. Nuria, te pido que me pases a la siguiente. Pásame. ¿Por qué es en este momento interesante digamos, el propósito de la economía circular? Porque de alguna forma hay que hacer algo y es atractivo un modelo que no solamente, como decíamos, puede de alguna forma tratar digamos, de aportar a la sostenibilidad, pero también porque tiene potencial económico. Digamos, vivimos digamos, en una sociedad donde es necesario que estos modelos sean de alguna forma atractivos desde el punto de vista económico. Y en cada uno de esos puntos, digamos, donde se extiende la vida útil de la ropa y donde se alarga y se cierra el círculo, en cada uno de ellos hay oportunidades para generar beneficios para quienes se dedican a eso. Y en ese sentido, eso también permite y tiene como efecto la resiliencia de las cadenas de suministro. Es decir, una de las cuestiones que más se ha visto, es decir, no necesariamente en términos de cadenas de suministro, es decir, no exclusivamente en el área del sector de los textiles, pero sí en todas las áreas, y en una de las que lo hemos visto más es en el área del sector de la comida, de la fabricación de alimentos. Las cadenas globales de suministro son muy sensibles a cambios geopolíticos y lo tenemos muy presente en este momento en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo eso afecta, digamos, la cadena global
de suministros en materia alimenticia global. Entonces, en ese sentido, la economía circular también permite, digamos, aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro. La diapositiva lo que muestra ahí es simplemente que en lo que en estos tiempos estamos utilizando en materia de las posibilidades planetarias muchísimo más de lo que el planeta nos puede ofrecer. Y eso es lo que ustedes ven ahí en la diapositiva. Pasame a la siguiente, Nuria, porque si no vamos un poquito, me voy a pasar del tiempo. Ahí queda, dejamos ahí. Entonces, en este contexto problemático, hay cuestiones en la industria de la moda que hacen, digamos, mucho más problemático esto. Y en este sentido es lo que hablábamos antes del impacto negativo de los modelos que se llaman de dropshipping, que son los de Shein y los de Temu, ¿no? ¿Por qué son problemáticos? Bueno, no solamente por todas estas cosas que ya veníamos conversando de la extracción y el uso de los recursos naturales, del tema de los residuos incluidos en los lugares propios de producción, pero también, y yo quiero hacer el hincapié en esto porque es lo que es más relevante para la investigación nuestra, es la eliminación de los intermediarios, ¿no? El envío directo a consumidores elimina puntos de ingreso de la normativa, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, digamos, a nivel normativo en economía circular, el punto de entrada de la regulación es el retailer, es el vendedor, digamos, es el que está intermediario en el lugar donde el consumidor está. Y a través del intermediario es que se pueden generar, por ejemplo, muchos procesos de recolección. Para la economía circular es esencial el proceso de recolección. ¿Qué hacemos con la ropa cuando ya no la usamos más? La llevamos a un lugar para que sea reparada, para que sea reciclada o para que, digamos, pueda tener una nueva vida. ¿Quién hace o quién se encarga de ese proceso de recolección? Es fundamentalmente, digamos, o puede ser, y en algunos países lo está haciendo, instrumentalizado a través del vendedor, a través del retailer. Si el retailer se elimina en ese proceso de dropshipping, hay un problema concreto a nivel logístico, de recolección y demás, pero también a nivel normativo, porque, digamos, se hace mucho más difícil implementar estos mecanismos a través de la legislación aplicable. Pasamos al siguiente, porque así quiero llegar hasta el punto demoramos en llegar al derecho internacional privado y es por alguna razón. Tenemos dos tipos, es decir, lo que hicimos nosotros, y este es un trabajo hecho por nosotros, y lo pueden ver concretamente en el paper, es hacer una taxonomía de cuáles son los modelos que hoy por hoy son los modelos imperantes en materia de economía circular en el mundo de la moda. Los modelos de alargar el ciclo y los modelos de cerrar el círculo. Es decir, esos son modelos en general, algunos alargan la vida útil, no necesariamente se vinculan con la reinserción en la cadena de producción, y otros van más directamente a cerrar el modelo de producción. Entonces ahí los tienen en la pantalla. Creo que un tema clave para el derecho y un tema donde el derecho internacional privado puede hacer una diferencia importante es en la trazabilidad. Y hay mucha gente, colegas, que están trabajando en materia de trazabilidad, por ejemplo, en Colombia. Uruguay tiene en otros temas una gran experiencia logística en trazabilidad, por ejemplo, en relación a otras industrias, como es la industria de la carne. ¿Por qué es tan importante la trazabilidad y tener procesos de trazabilidad que sean transnacionales? Porque es la única forma de tener, digamos, la información necesaria en relación al producto que habilita
al consumidor a poder tomar una decisión informada en términos de, por ejemplo, la clase de producto que está consumiendo, el grado de reciclabilidad de ese producto, el origen, lo que ha sido involucrado en su producción. Como les contaba, y para hacerle un poquito menos denso, digamos esto, como les contaba, esta abogada uruguaya que vino a dar clases en Edimburgo esta semana, nos contaba mucho de ejemplos en Uruguay donde lo que se muestra al consumidor no es solamente el producto, sino también las personas involucradas en su producción. Entonces, en ese sentido, hacer visible todo lo que hay atrás de la prenda que cada uno está utilizando, en términos de recursos, pero también en términos digamos, de la mano de obra involucrada y digamos, el costo social de esa prenda. Creo que en eso la visibilización es muy importante y la trazabilidad juega un rol muy importante en ese sentido. Nuria, te pido que me pases a la siguiente. Entonces, en base a esto, nosotros hicimos una taxonomía de todos estos modelos, ¿no? Hicimos una taxonomía que diera, digamos, de alguna forma, una categorización jurídica en derecho privado a estos modelos, ¿no? Estos modelos que algunos tienen que ver con la posibilidad de reparación directamente por el vendedor. Son modelos que en algunos tipos de prendas es algo que los fabricantes, pero sobre todo los vendedores, han ofrecido desde hace muchísimo tiempo. La posibilidad, por ejemplo, de llevar una prenda de tejido de regreso al lugar donde se compra para que se le pueda reparar, digamos, una parte donde la prenda no ha estado, se le ha salido un punto o digamos, ha tenido algún tipo de desperfecto. Reparación es algo que de alguna forma, digamos, hace mucho tiempo era mucho más común que ahora, que por un tema de costos ha desaparecido mucho de las economías lineales y que ahora hay mucha presión por hacerlo un derecho, el derecho a la reparación. En Europa, por ejemplo, el derecho a la reparación existe en relación a los electrodomésticos, pero no se ha extendido a otro tipo de productos vinculados al consumo. Pero sí que hay en ese sentido digamos, una modalidad de reparación. Entonces, lo que hicimos, y, digamos, no voy a ir a esto porque es muy pesado, es para cada una de estas modalidades le dimos una categorización jurídica y empezamos a ver cuáles son los efectos de derecho privado, cuáles son, digamos, que tiene cada una de estas modalidades que no han sido estudiadas desde el derecho privado. Es decir, son prácticas pioneras de la industria vinculada a la moda que emergen de la práctica misma y que hoy por hoy el derecho privado es decir, es muy lento, digamos, su reconocimiento de estas prácticas y su taxonomía. Podemos pasar a la siguiente, Nuria, porque hay varias de estas y no me quiero demorar. ¿Ah? Entonces, como les decía, en relación a cada uno de estos modelos hicimos la categorización correspondiente. Un modelo, por ejemplo, que ha crecido mucho es este modelo de empresas de estilo bibliotecario, donde hay la posibilidad de tener una afiliación mensual y donde las prendas de alguna forma se alquilan, pero ese es un contrato de alquiler. Podemos desde el derecho privado entenderlo como un contrato de alquiler. La respuesta puede ser, dependerá del derecho aplicable. Sabemos que en materia de derecho privado hay caracterizaciones muy diversas en los distintos sistemas jurídicos. Entonces, desde el derecho internacional privado aparecen múltiples temas de characterization, de calificación, diríamoslo así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las categorías del derecho internacional privado sean lo suficientemente amplias para, digamos, abarcar estas variedades de contratos? Primero tenemos que entender
qué tipo de contratos estamos manejando, y por eso es importante hacerlo en relación a un sistema jurídico de referencia. En el trabajo nuestro trabajamos mucho en base al derecho europeo. Entonces, el análisis que se hizo de derecho internacional privado fue fundamentalmente teniendo en cuenta las reglas de Roma I, que como todos los internacional privatistas que están presentes lo saben, el reglamento de Roma I es el que establece la normativa de ley aplicable en los contratos internacionales. Entonces fue así que hicimos el análisis que es un análisis ilustrativo a los efectos de mostrar cómo puede el derecho internacional privado vincularse con el diseño legal. Es un paper sobre diseño legal. Lo hicimos con Roma I como el reglamento de referencia. Lo haríamos de forma distinta, digamos, si estuviéramos trabajando con un ejemplo de otra región, pero lo hicimos en base a un ejemplo europeo. Pasamos a la siguiente, por favor. Hicimos esto en base digamos, no solamente para alargar el círculo, sino para cerrar el círculo. Y seguimos a la siguiente porque si no me pasé mucho de tiempo. Ahí, vayamos ahí. Quiero llegar al punto donde trabajamos directamente el derecho internacional privado, que es el punto 3, viene siguiente, ¿no? Eh, lo que creo quizás importante reconocer, aunque no volvamos a la diapositiva de atrás, es que cuando estamos hablando de los actores involucrados, tanto en estos modelos que está utilizando digamos, la industria de la moda, hay muchos involucrados en estos procesos. Y en el proceso de recolección en particular, que es un proceso esencial para la economía circular, puede ser que la recolección sea a través de los involucrados en la venta, es decir, hay muchos de los grandes retailers, como para nombrarles uno, H&M, por ejemplo, que ellos mismos se encargan de la recolección. Cada vez hay más sistemas donde el retailer tiene procesos que incentivan la devolución al final de la vida útil de la prenda o al final de lo que considera el consumidor originario, digamos, la posibilidad de devolver, no de devolver en el sentido digamos, esa es una posibilidad siempre en caso cuando la prenda no ha sido utilizada. Pero la posibilidad de llevar, digamos, de regreso y obtener, por ejemplo, un voucher para ser utilizado dentro del mismo retailer. También hay posibilidades de recolección de terceros. Hay muchos que tercerizan todo el sistema de recolección. Y en ese sentido, lo que es interesante desde el derecho internacional privado es que hay una red contractual muy amplia, con muchas partes involucradas, las cuales pueden estar establecidas en países muy diversos, ¿no? Entonces tenemos una red contractual importante y es decir, el gran desafío desde la conceptualización del derecho internacional privado a los efectos como decía antes, amplificar los efectos de la ley aplicable, es poder generar la posibilidad de lo que sería un contrato circular, ¿no? En materia de contratación, y acá lo llevo un poquito antes para que también entiendan, digamos, desde dónde venimos con Antonia en este paper, ha habido trabajos muy interesantes en materia de lo que se llama contratación responsable. Entonces, hay un trabajo muy proyectos. Hay uno, por ejemplo, que lleva adelante Sara Dadush, que es una profesora norteamericana, que se llama Responsible Contracting, y donde se está trabajando mucho a nivel de soft law. Por ejemplo, la American Bar Association tiene un trabajo concreto en materia de Responsible Contracting, donde hay
donde hay un foco muy interesante, pero en general, digamos, muy centrado en la contratación, pero no necesariamente en la contratación transnacional. En algunos de esos trabajos de Responsible Contracting, digamos, la dimensión internacional privatista aparece, como pasa muchas veces, aparece muy escondida o poco visible. Y por eso creemos que la posibilidad de trabajar a través de un contrato circular o la circularidad del contrato en la esfera transnacional permitiría también visualizar la incidencia del derecho internacional privado. Entonces, lo que hace el paper, y de nuevo, es decir, lo pueden leer en su tiempo porque es bastante detallado, con un caso hipotético concreto y con todo el detalle de ese caso hipotético, es analizar las repercusiones, tanto en contratos de business to business, es decir, entre las empresas involucradas en el reverse retailing, en relación a los contratos de consumo y también en relación a la aplicación de las normas imperativas. Es decir, todo esto con el reglamento de Roma I y las provisiones del reglamento de Roma I en sentido de estos tres casos. ¿De qué se trata el reverse retailing? Porque si no, puede seguir pasando porque, digamos, esto es digamos, el reverse retailing es las obligaciones que se pueden incluir en un contrato de venta en relación al, digamos, la posibilidad o la obligación del consumidor de retornar la prenda al final de la vida útil. Es decir, hoy por hoy están ya existiendo ideas a nivel de desarrollo, de diseño normativo, para no solamente incentivarlo de forma, digamos, voluntaria, como existe hoy por hoy en el caso de que el retailer diga, digamos, tráeme la prenda y te doy un voucher para comprar prendas nuevas, sino de que eso se pueda incorporar como una parte del contrato o como un contrato accesorio. Y ahí entra toda la parte del diseño legal. Es decir, si lo entendemos como un contrato accesorio al contrato de venta, ¿cuál es la ley aplicable al contrato accesorio? Es la misma que la ley aplicable al contrato de venta. Eso es todo lo que hace el paper, ¿no? Por eso creo que es bastante denso en materia de la explicación y los invito a leerlo si les interesa el tema, pero es decir, lo que hace es manejar, digamos, la normativa que determina el derecho aplicable en la normativa europea en relación a las posibilidades, muchas de ellas hipotéticas, de establecer este tipo de circularidad en el contrato. Lo que es muy interesante, creo, de todo ese análisis es que hoy por hoy, y ahí pasamos, si querés, Nuria, digamos, a las reflexiones quizás más finales. No no, seguís ahí. Por alguna razón no tenés, no importa, quedamos ahí. Em, la, Algo que aparece muy claro en las reflexiones finales del paper, y creo que aquí sí es donde me gustaría más como invitar a la reflexión entre todos, es que hoy por hoy el derecho internacional privado está muy pensado desde la economía lineal, ¿no? Nosotros sabemos que las cadenas globales de suministro necesitan del derecho internacional privado a los efectos de darle forma jurídica a toda esa red de contratación que está tan enraizada y también habilitada por el derecho internacional privado actual. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de las partes de elegir la ley aplicable, cuando hablamos de la posibilidad de las partes de elegir la jurisdicción competente, cuando hablamos de, digamos, las protecciones del consumidor que aparecen en normas de derecho internacional privado vinculados con el vínculo estrecho entre el consumidor y la ley o el sistema jurídico de su residencia habitual, esas son modalidades, digamos, you can say, técnicas y metodologías del derecho internacional privado que
se han dedicado a facilitar, digamos, el funcionamiento de cadenas globales de suministro. Si podemos repensar el rol del derecho internacional privado, y creo que ahí viene, recién ahora viene lo interesante, si podemos pensar en relación digamos, la necesaria transición hacia una economía circular, tenemos que poder repensar las técnicas y metodologías del derecho internacional privado. Es decir, de alguna forma la transición y lo que se llama, digamos, donde hay mucho trabajado es en términos de la transición justa hacia la economía circular. Y en ese sentido, la justicia en transición justa tiene mucho que ver con la, digamos, la justicia geopolítica. La transición para la economía circular no puede generar una mayor sustentabilidad de la que se benefician algunos países con unos efectos negativos alrededor, ¿no? Mucho de lo que se ha logrado en economía circular a nivel local suele generar repercusiones nocivas a los alrededores de esa economía circular o de esas iniciativas de economía circular. Entonces, cuando hablamos de una economía circular justa o la transición hacia una economía circular justa, lo importante es que, digamos, se pueda llegar a una economía circular que sí tenga un impacto global y donde los beneficiarios seamos todos, en todos los países, tanto del sur global como del norte global. Y en ese sentido creo que hay que pensar diferente desde el derecho privado en general. En materia de propiedad hay unos desafíos muy importantes es decir, cómo conceptualizamos el derecho de propiedad y muchos de estos digamos, iniciativas en relación al uso y a la posesión y a instituciones jurídicas tradicionales nuestras, la economía circular las cuestiona y las de alguna forma las modifica. El derecho internacional privado también tiene que poder cuestionar, digamos, las metodologías del derecho internacional privado a los efectos de contribuir digamos, al desarrollo de la economía circular. Sé que estoy muy pasada de tiempo y no quisiera tomar un minuto más. Sí sé que hay mucho trabajo por delante en materia tanto de derecho privado como de derecho internacional privado. Y este proyecto o este paper es es el puntapié inicial de un proyecto de 3 años donde hay muchos países de Sudamérica involucrados digamos, en la ejecución de este proyecto. Así que bueno, esperemos que no sea la última vez que hablemos juntos de internacional privado y economía circular, sino que sea la primera, digamos, de muchas y con beneficios, aunque sean el granito de arena, pero con beneficios para todos. Muchísimas gracias. Al contrario, yo aplaudo con énfasis. Muchísimas gracias a ti, querida Verónica. Tenemos un quórum realmente amplio bueno, antes hablábamos de quiénes han sido sus maestros y aquí tenemos a Cecilia, nuestra maestra querida. Aquí la tenemos presente junto a otros compañeros de este lado del charco y del otro lado. El tema es fascinante. El paper ya lo pude leer. El paper que escribiste con Antonia es un lujo porque nos hace repensar, lo acabas de expresar muy bien. Es decir, tenemos un derecho internacional privado que hay que cambiar técnicas y metodologías porque pasamos, como tú bien decías, de la economía lineal o podemos pasar de la economía lineal e ir más allá con la economía circular. Con lo cual, el que nos hayas traído la Agenda 2030, los objetivos, uno en concreto, y el que nos haya puesto este panorama, bueno, es lo mejor que nos ha podido pasar, Verónica. Yo en lo personal muy, muy agradecida. Como estaba pasándote las slides, no pude estar leyendo si había alguna pregunta. Entiendo que no, porque también por aquí me estaban coacheando. Se abre la sesión para quienes quieran abrir su manita, levantar su manita, digamos, desde el Zoom, que es como podemos interactuar. Por favor, aprovechen la oportunidad. Carlos Reyes, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, saludo con mucho gusto, Verónica. Te felicito por la presentación y muchas gracias, Nuria, por el evento.
Saludo también a todos los colegas con mucho gusto. Yo me quedé solo con una duda que quizá, y ahí tal vez no quiero meter ruido, porque quizá no es tan en estricto sentido del derecho internacional público, digo, privado, perdón, pero tú mencionabas algo acerca de la directiva europea en materia de debida diligencia. Y ahí, por ahí es donde a mí me surge la duda, la parte más importante, y porque es un tema en el que estoy particularmente interesado. Eh, si quizá se está buscando, con los objetivos de la Agenda 2030 y las posibilidades de establecer una relación mucho más directa entre empresas y derechos humanos y los de ESCA, si se puede o se está tratando de vincular más a las empresas desde la perspectiva de una obligatoriedad y no como una cuestión solamente persuasiva de calidad. Las empresas generalmente se les impulsa tratando de darles una pequeña estrella diciéndoles, mira, vas a ser una empresa socialmente responsable si vas a cumplir con estos objetivos, contribuyes a la mejora del medio ambiente, etcétera, pero es un poco más persuasiva. Entiendo que la directiva de la Unión Europea tiende a ser un poco más, a establecer ciertas obligaciones a las empresas. Yo quisiera saber, probablemente lo mencionaste ahí, pero se me fue muy rápido el vínculo, si además de esta parte que mencionas tú mucho del contrato circular entre empresas, que me parece muy interesante, si se está trabajando también desde la perspectiva de obligar cada vez más a las empresas por parte del Estado a que se ciñan a un parámetro mucho más estricto de cumplimiento y de respeto del medio ambiente y de protección de este tipo de derechos. No sé si me di a entender, perdón. Sí, perfectamente. No, es decir, hay mucho trabajo, y no es algo que trabajemos en el paper, pero es un tema que en otro proyecto que lidero, sí, trabajamos concretamente, es decir, lo que se llama la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que es, digamos, es la nueva directiva europea. eh, digamos, no se aplica a todos los casos, ¿no? Como sabemos, es una directiva que está, que tiene un threshold bastante alto en términos de a qué tipo de empresa se aplica. Es decir, para estar dentro del ámbito de aplicación de la directiva, es decir, hay que tener digamos, unos números bastante altos en términos de incidencia anual de las empresas. Pero para esas empresas, creo que es decir, el objetivo de la directiva es realmente vincular la responsabilidad en relación a toda la cadena global de suministro. Y ahí hay unas grandes preguntas y grandes cuestionamientos. Es una directiva que todavía, digamos, no ha sido internalizada en los derechos de cada uno de los países. Entonces hay que ir viendo cómo es que va a ir tomando forma en materia de cómo operacionalizarlo, pero concretamente en relación a este proyecto, digamos, nosotros hicimos un workshop en Como, que es dentro de Italia, la región que produce digamos, la mayor cantidad de seda de Europa se produce en la región de Como. Entonces hablábamos con muchos digamos, de los involucrados en la industria de la seda, muy preocupados en relación, digamos, a términos de trazabilidad. Es decir, lo que hablábamos de. Sí que hay claramente lo que tú, Carlos, decías, un movimiento desde lo que era voluntario y empezó con los UN Guiding Principles of Business and Human Rights, es decir, todo el movimiento de los Ruggie Principles y de cómo, es decir, ha ido constantemente, digamos, creo que en ese sentido es bastante lineal, si se puede hablar de lineal en relación a economía circular, la tendencia a pasar de mecanismos voluntarios y de soft law a normativas mucho más, digamos, las que se le hace, digamos, se les da una efectividad vinculante, ¿no? En ese sentido creo que la formalización de eso es claro, es decir, no solamente en materia de sostenibilidad medioambiental, sino también, como decía, en materia de sostenibilidad social. Y creo que en ese sentido es muy claro y
La normativa europea es muy clara en ese sentido. Lo que es difícil, y en algunas industrias más que en otras, pero concretamente la industria de los textiles es muy claro, es que digamos, a nivel de producción también hay mucha informalidad. Entonces se hace difícil, digamos, para la empresa que está, digamos, que está alcanzada por la directiva europea, que es a quien se puede responsabilizar, digamos, a través de la directiva, en algunos casos, digamos, tener toda la información necesaria desde, digamos, el productor que está en el sudeste asiático y que es decir, que en el funcionamiento de esa cadena hay una informalidad grande en algunos sectores donde la información simplemente no es tan visible. Entonces hay muchos temas de transparencia que hacen, digamos, la operatividad de la directiva difícil. En términos de derecho internacional privado, y eso es una de las cosas que más se ha escrito en relación a la directiva europea, lo que se ha considerado una falencia de la directiva es que no tiene una norma de jurisdicción específica, ¿no? Entonces, la directiva se plantea como, digamos, a operar en relación al reglamento de Bruselas I, que es el reglamento general en materia de competencia judicial internacional en la Unión Europea, pero la directiva en sí no apunta a generar, digamos, una base de jurisdicción que permita, digamos, si se quiere, la realización del juicio concretamente en los países de la Unión Europea para poder hacer efectiva la directiva. Entonces ahí a los efectos de la eficacia de la directiva, hay unas falencias propias por no tener una norma de derecho internacional privado específica. Y eso es algo que dentro de las cosas que se han trabajado de internacional privado, se ha trabajado también eso. Lo otro que se ha trabajado y que es interesante en relación a lo que yo venía diciendo es el impacto de las normas imperativas. Hay una norma específica dentro de la directiva que desde la formulación propia se entiende como una norma imperativa que funciona sea cual sea el derecho aplicable. Es decir, que debe ser entendida como una norma imperativa en relación a la responsabilidad de las empresas. Pero sí, totalmente de acuerdo que hay una rigidización, digamos, en materia de obligaciones de sostenibilidad social y medioambiental. Gracias, Carlos, por tu pregunta y Verónica por tu respuesta. Perdón que fue muy larga al final, como No, no, siempre. no, es que precisamente, como tú bien decías al inicio, esta sesión de preguntas y respuestas es la que enriquece, obviamente, todos tus comentarios a través de tu presentación, ¿cómo no? No sé si alguien más puede levantar la mano, o lo mismo a veces no se pueden levantar la mano, pero hagan uso del micrófono, por favor, si ven que no pueden abrir, no pueden levantar su mano. Yo mientras hay alguna que otra cuestión, bueno, revisando. eh, bueno, le damos la bienvenida a Arnau, a uno de nuestros miembros que vive en Barcelona y que queremos mucho y que, bueno, se está reincorporando ahora a nuestra sesión mensual de AMEDI. Arnau, ya sabes que eres una gente muy apreciada y muy querida. Eh, Ahora le doy a Carlos, Enrique, a Carlos yo sola la palabra, pero yo les quería comentar algo muy breve, ¿no? En cuanto a ese comentario común que tenemos todos los que nos dedicamos al derecho internacional privado, cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos como profesores o como profesoras o como profesionistas del derecho internacional privado en dar la materia de manera responsable y aplicarla de manera responsable, ¿no? En cuanto a una concepción amplia de cómo hay que ver cómo tenemos la competencia, el derecho aplicable, el reconocimiento y la cooperación. Pero ahora tú aquí nos abres la puerta a un tema que es muy delicado, ¿no? Nos acabas de expresar cuestiones de la economía circular y cómo el tema que nos pega a todo el mundo por igual, por supuesto, ¿no? La sostenibilidad, el potencial económico, incluso la resiliencia de las cadenas de suministro. Así es que, insisto, hay que volver a pensar y a repensar
En este caso, por supuesto que junto contigo, con el paper que escribiste con Antonia Sommerfeld del Max Planck Institute, yo les recomiendo altamente que por favor lo puedan leer. Em, Carlos, por favor, Odriozola. Muchas gracias, muchas felicidades, Verónica, por tu tan atinada exposición, como siempre. Además, me da mucho gusto también un poquito verte de nuevo en estos lares. Ya ves que en Asadim nos vemos seguido. Además, me estoy disfrutando un mate también Qué aquí, bien, qué bien, qué ¿no? bien. Viendo acá el tema contigo. Acuérdate que también soy uruguayo, entonces, pues con mayor razón, disfruté mucho tu exposición. Y sin duda, pues también, además de felicitarte, pues señalar que es bien importante hoy por hoy lo que tú señalas, especialmente en lo que puede incidir en materia de derechos humanos, en derecho del consumo, en jurisdicción. Creo que en este tema de economías circulares en las que tú señalas, hay mucho todavía por escribir, mucho por batallar, incluso por lo que es el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, ahorita en México, que estamos hablando de los aranceles famosos del Trump, se habla de, y a lo mejor es un poco lo que viene siendo una economía circular, si así lo entiendo, es en la industria automotriz, que hoy tenemos, por ejemplo, tarifas y una serie de cuestiones. Hay productos que entran y salen de los países 7, 8 ocasiones, el mismo producto, ¿no? Por ejemplo, un pistón en la industria automotriz, ¿no? Llevándolo un poquito a la mejor a lo que tú señalas de toda esa fraccionamiento, digamos, de relaciones jurídicas en las que se inciden diversas jurisdicciones, diversos contratos, en fin, sí me parece que son cuestiones que son muy complejas, que son muchos retos o que constituyen muchos retos para el derecho internacional privado. Y bueno, pues te felicito muchísimo por tu brillante exposición. Muchísimas gracias, Carlos, si tengo la oportunidad. Yo creo que sí es difícil. ¿Ah? Es decir, yo creo el derecho internacional privado, tanto como nos apasiona y digamos, nos motiva, el trabajar cuestiones desde el derecho internacional privado, donde, digamos, no necesariamente hay mucho de dónde arrancar, para decirlo, digamos, en una uruguayés total, es decir, no tener de dónde agarrarse para empezar a pensar desde internacional privado, es una tarea, digamos, no sencilla, por decirlo así, pero, pero sí que creo que eso no debe dejarnos de motivar a hacer el esfuerzo. Es decir, yo creo que en ese esfuerzo lo importante es tener presente siempre que estamos hablando de un granito de arena, pero convencidos de que ese granito de arena es importante. Es decir, por ejemplo, en todo lo que es la globalidad de las cadenas globales de suministro, valga la redundancia, aparece, digamos, sorprendente que haya, digamos, tan poco trabajo desde el derecho internacional privado. Es decir, a nosotros una de las cosas que más nos impactó y que nos motivó a trabajar en temas de desarrollo sostenible es que muchos de los objetivos y de los indicadores hablaban de una realidad transnacional porque vivimos en un mundo globalizado y no hay ninguna mención en toda la Agenda 2030 al derecho internacional privado. Es decir, tenemos un problema disciplinario de visibilidad. Y eso lo sabemos, es decir, eso está trabajado. Como disciplina no estamos tan presentes en lugares donde tendríamos que estar presentes. Es decir, no solamente porque nos interesa el derecho internacional privado, sino porque hay un aporte para hacer. Y creo que eso es una cosa importante a tener presente. Lo que también, digamos, ha limitado la incidencia del derecho internacional privado es, digamos, la concepción tradicional que no visualiza el derecho internacional privado como un derecho que puede tener, digamos, objetivos sustanciales. Y en esto, muy vinculado a la economía circular, el ejemplo del derecho internacional privado en materia de consumidores. En la Unión Europea es claro, y lo dicen mismo los recitales
de Roma 1, la idea de proteger al consumidor está vinculada con fomentar el consumo dentro del mercado europeo. Es decir, el consumidor se siente más protegido porque puede tener recurso a su propio derecho, al derecho que conoce, puede iniciar el juicio en su propia residencia habitual. Eso le da digamos, una confianza que genera mayor consumo. Entonces, si la norma de derecho internacional privado puede estar diseñada para facilitar el consumo, de la misma forma, la norma de derecho internacional privado puede estar diseñada para fomentar un consumo responsable o para no fomentar tanto el consumo o para fomentar el retorno de la prenda o para, es decir, creo que tenemos que partir de la base de que sí es posible desde el derecho internacional privado influenciar incluso en temas de conductas en materia de consumo, porque así se ha pensado y así ha sido el resultado concreto de algunas normativas. Y el caso de consumo es más claro, pero también aparece, digamos, en otras áreas de normativas de derecho internacional privado. Pero para eso hay que estar convencidos, si se quiere, de que el derecho internacional privado tiene un rol que jugar en lo sustancial. Yo creo que en materia de derechos humanos y en materia de protección del medio ambiente, tenemos que entender que acá no podemos menguar los esfuerzos, que acá estamos todos comprometidos a hacer todo lo posible. Entonces, creo que desde esa convicción es más fácil poder trabajar estos temas, pero que, digamos, no es fácil y creo que hay que pensar y repensar mucho juntos y bueno, por ahí va el desafío, ¿no? Gracias, Carlos. No, y gracias Carlos, gracias Verónica de nuevo por tu respuesta. Efectivamente, yo hablaba de una responsabilidad y la responsabilidad está también en visibilizar aquello que también le compete al derecho internacional privado. Eres muy valiente, Verónica, porque te sueles salir de tu zona de confort, esa que tanto de repente cuesta, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues innovadora en tus temas y nos haces, obviamente, mover el tapete, como decimos en México, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy sensible con el caso concreto que nos ha traído, el caso de estudio que nos has traído, se puede implementar, como acabamos de escuchar, en muchas otras parcelas y que al derecho internacional privado le compete, ¿no? Entonces, bueno, es una gran oportunidad. A mí me encantaría dar las gracias a todos de manera, digamos, personalizada, quienes están aquí en pantalla y quienes nos sigan por Facebook. Lo hice de manera concreta, refiriéndome a Arnau porque nos tenía preocupados por temas de salud, pero fue una cosa, digamos, muy concreta, por ese motivo lo quería también expresar. Así es que, bueno, para que pueda descansar Verónica, porque desde las 5 está en pie y ya son por lo menos son las 10 de la noche ahí en Edimburgo, la vamos a dejar. Cualquier cuestión, bueno, ella siempre está disponible, es nuestra estrella máxima ahora mismo en Asadik como presidenta. La queremos, la adoramos, la veneramos, porque es un ser excepcional, una bella, bella persona, una bella profesional. Así es que, bueno, estamos en contacto con Amedik, con Asadit y a todos, pues agradecer que empleen su tiempo también en estas tardes de último jueves de cada mes en nuestras sesiones mensuales. Nosotros tenemos una constancia para ti que te haremos llegar por si te es útil para ponerla en tu currícula. Está hecha con nuestro logo y bueno, a cada uno de los participantes de nuestras sesiones mensuales se las damos. Yo anuncio también quién va a ser nuestro próximo exponente o expositor, en este caso para el día, si no recuerdo mal, 24 de abril, jueves, el último jueves de abril va a ser precisamente Carlos Odriozola. Entonces, bueno, los esperamos en esa oportunidad y bueno, se cuidan mucho siempre y se les aprecia mucho. Gracias, Verónica. Cuídate, Muchísimas cielo. gracias. Muchísimas gracias y antes de despedirme me gustaría también, y ahora con mi rol de presidenta de ASADIP, a invitarlos a todos a las jornadas anuales de ASADIP que este año se van a hacer en Río de Janeiro del 7 al 9
de agosto, como me imagino que, digamos, estarán al tanto porque ya se han anunciado varias veces, pero sí hacerles la invitación personal a que sería lindísimo contar con la presencia de ustedes en ASADIP este año. Este año es un año particular para ASADIP porque celebramos juntos los 50 años de la CIDIP, que es la Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado, y tenemos a muchos de los protagonistas, de los que hicieron posible llevar adelante, digamos, ese emprendimiento tan exitoso y tan, digamos, representativo para nuestra región en materia de derecho internacional privado. Así que, bueno, es una oportunidad de celebrar y de celebrar juntos y no quería dejar de invitarlos antes de despedirme. Pero ha sido un gusto estar con ustedes y, bueno, ya les digo, hay mucho más preguntas que respuestas, pero, bueno, con eso nos mantenemos motivados y tratando de aportar la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Al contrario, gracias, Verónica. Aprovecho, ahí estaremos en Río, primero Dios, del 7 al 9 de agosto. Y también le hacemos la invitación en AMEDIP. Tenemos nuestro 48 Seminario Nacional del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Querétaro, en México. Así es que, bueno, pronto habrá la convocatoria y también es una oportunidad para poder reunirnos, si no físicamente, virtualmente, porque será un evento también híbrido. Así es que muchísimas gracias y pues estamos ahí en contacto. Saludos de Nayarit, cuídense. Igualmente, gracias. Gracias, Katy.